de lo que es SIRA, porque insisto, es uno de los temas, doctores, que deben de conocer, sobre todo cuando ya estén pues en un hospital. Cuando llegues a una terapia intensiva, si no entiendes SIRA, pues te van a estar hablando en chino. Entonces, vamos a tratar de ser lo más explícitos y terminar el día de hoy. De lo que vamos a repetir, no es repetir el tema, es lo más importante. Recuerden que el SIRA también se le llama pulmón de choque. ¿Por qué? Por lo que ven en esta foto. Una agresión respiratoria, es decir, a través de la vía aérea o sistémica, a través del sistema sanguíneo, te va a producir el mismo problema. Es decir, que cualquier agresión que cause inflamación, lo que se llama, ahora le llaman reacción inflamatoria sistémica, te puede ocasionar SIRA. Llámale cualquiera de los choques, choque hipovolémico, choque cardiogénico, choque neurogénico, deshidratación, quemaduras, casi ahogamiento, una infección muy fuerte, un choque séptico, un proceso de una cirugía muy prolongada, una cirugía de corazón, que te pongan muchos líquidos, que te pique un animal. Todo esto son causas de precisamente de un daño pulmonar en el que los neutrófilos, es decir, la reacción inflamatoria está presente. Entonces, este proceso inflamatorio hace que el alvéolo se inunde, se ahogue, se asfixie con ese proceso inflamatorio. ¿Qué es la diferencia con el edema agudo pulmonar cardiogénico, donde nada más hay extravasación de suero, y el cual causa también el mismo problema de un edema agudo pulmonar? Esto es importante recordarlo, doctores, porque este es un proceso inflamatorio de la membrana alveolo-capilar. Entonces, como todo proceso inflamatorio en cualquier parte del cuerpo, primero va a ser un proceso proinflamatorio en donde los neutrófilos pues son los protagonistas. Allí empieza a ver en la cascada del ácido araquidónico, empieza a ver liberación de proteasas, otro tipo de sustancias quimiotácticas que van precisamente a estimular o a reaccionar al macrófago, a otras células como son los eosinófilos, y entonces empieza un proceso inflamatorio y alérgico muy fuerte. A la larga, entonces, con la fisiopatología es que la lesión de la membrana alveolo-capilar, toda la membrana, recordar que la membrana la forma la membrana del neumocito tipo 1, el intersticio pulmonar con la colágena, el endotelio vascular y la membrana del eritrocito. Ahí va a haber un aumento de la permeabilidad del endotelio y del epitelio, lesión de los neumocitos tipo 2, por lo tanto ya no se produce surfactante. Hay una sobrehidratación, es decir, ahora sí que un ahogamiento del alvéolo. El FiO2 se eleva. En un principio vas a necesitar concentraciones altas de FiO2 para evitar la hipoxemia refractaria. El edema intersticial sigue, hay sobredistensión de los alvéolos, hay llenado o cierre de los alvéolos y de las vías aéreas por la falta del surfactante, es decir, hay microatelectasias, por lo tanto hay alteraciones de ventilación, perfusión y cortocircuitos y disminución de la distensibilidad. A la larga, pues este proceso inflamatorio se va a producir un rico caldo de fibroblastos, de proinflamatorios y prefibróticos, en donde precisamente va a haber los miofibroblastos, la fibronectina se ve alterada y se empiezan a formar ahora sí que callos de colágeno. El triste alvéolo se distorsiona completamente, y estas son precisamente las fases de la SIRA que ya la vimos la vez pasada. El proceso exudativo, el proceso inflamatorio, el proceso fibrótico y el proceso cicatricial o de recuperación. El diagnóstico. El diagnóstico, por la misma definición, es un proceso de hipoxemia refractaria en donde existe, acuérdense, disminución de la distensibilidad y un PAFI menor de 300. Y el compliance está muy disminuido. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues primero la clínica, ver la radiografía o tomografía, realizar gases sanguíneos y la medición de la presión capilar pulmonar o en cuña a través de un catéter de Swan-Ganz. Quiere decir que un paciente que tiene SIRA
no lo vas a tener en una cama sensable, tiene que estar en una terapia intensiva, una unidad de cuidados intensivos respiratorios, para que se le pueda dar la atención adecuada. Los síntomas tempranos son disnea, de inicio agudo, inquietud y tos. En los pacientes que se encuentran con ventilación mecánica, uno de los primeros hallazgos es disminución de la distensibilidad. Tiene un PIB alto y no alcanza un compliance adecuado. Otros síntomas son taquicardia, retracción, o sea, presencia de tiro, cianosis, palidez y confusión mental. Empieza retención de CO2, empieza la hipercapnia y empieza a haber alteraciones mentales. A la exploración física se encuentran estertores crujientes, acuérdense que esos son los intersticiales, y estertores alveolares, burbujas grandes. La radiografía. La radiografía desde hace 20 años sigue siendo el estándar de oro en los hospitales generales. Ahora ya con la tomografía pues ya disminuye. El radiológico aparecen infiltrados alveolares bilaterales difusos como alas de mariposa, o sea, como edema agudo pulmonar, el cual se observa una imagen en vídeo de ilustrado y procograma aéreo. En la tomografía vamos a ver zonas de aumento de la densidad, así como la extensión del proceso, es decir, por cuadrantes, ya lo habíamos comentado, y esto puede revelarnos si hay un daño por el mismo ventilación mecánica, como es el barotrauma o el volutrauma, si es una infección agregada o si ya hay fístulas. Radiológicamente vean cómo se ven pulmones blancos, se parecen muchos precisamente al del COVID. El COVID, cuando alguien habla de que tiene neumonía, parte de ello es SIRA. Ve como el vidrio de ilustrado, las líneas de Kerley y los infiltrados alveolares bilaterales. Aquí un grado más avanzado, ve como ya sí parecen alas de mariposa. Otros casos. El de abajo es su tomografía, fíjate cómo no concuerda, aquí se ven unas alas blancas y ve cómo acá está completamente alterado y tiene derrame pleural bilateral. En este otro, ve cómo se ven apenas infiltrados intersticiales y ve cómo acá está completamente blanco con un aumento de densidad micronodular, reticular y en vidrio de ilustrado. Esta otra que ya te la había enseñado, la clásica alas de mariposa, el edema agudo pulmonar, que así también se ve el edema agudo pulmonar cardiogénico. Por eso a este se le llama edema agudo pulmonar no cardiogénico. Vean cómo están el patrón infiltrado en vidrio de ilustrado, el patrón retículo micronodular, las líneas de Fleischner, las microatelectasias. Eso es lo que vemos bilateralmente. Bien, les había comentado la vez pasada que el daño lo vamos a dividir en tercios, en cuadrantes. ¿Cuántos cuadrantes están dañados? Esto lo cotejas con compliance, es decir, con distensibilidad, cuánto tiene de PIB, y entonces te da un porcentaje de mortalidad. Si un paciente tiene un PAFI, una presión, un índice de Kirby mayor de 300, la distensibilidad es mayor al 80% de lo normal y un PIB menor de 5, la mortalidad es baja. Pero ahora cuando los 4 cuadrantes están alterados, tiene un PAFI menor de 100, un compliance menor de 20 y tiene un PIB de 14. La mortalidad es a 72 horas del 90%. Entonces ve que sí es importante ver cuántos cuadrantes están afectados en la tomografía. Por decir algo, en el paciente que estamos viendo aquí, súmale por cuadrantes y tiene más de 3 cuadrantes afectados, o sea, los pulmones están blancos. Entonces esta persona, su mortalidad por SIRA es arriba del 90% a las 72 horas. Entonces, en la tomografía existen imágenes en vidrio de ilustrado o vidrio esmerilado y consolidaciones, aumentos de densidad. La capacidad de medición del volumen y peso anormales del paciente, para eso sirve la imagen de TAC y la evaluación de riesgo-beneficio de tratamientos. Vean este otro caso, completamente blanco, con un neumotórax y derrame pleural, un barotrauma. Este es precisamente el barotrauma volutrauma. Aquí tenemos otro ejemplo. Vean ustedes cómo están los cuadrantes, tiene derrame pleural bilateral y vean las líneas de Fleischner, ¿sí? Entonces son infiltrados pulmonares, ¿sí? Que además de las microatelectasias o líneas de Fleischner,
y pues el paciente se encuentra crítico. ¿Sí? Cuando a un paciente le pones PIP, PIP ya les había dicho que es mantener abierta la vía aérea, se llama reclutamiento, de un paciente sin PIP y un paciente con PIP. ¿Qué significa PEP? Presión positiva al final de la expiración. Presión positiva al final de la expiración. O sea, insufla al alveolo, pero no lo deja que se llegue a su estado, o sea, a su estado de relajación, es decir, de expiración máxima. Solo lo deja abierto, es como un amortiguador. Y entre más PIP le pongas, como lo ves aquí en la foto que ahorita vimos, aquí está la presión positiva, lo normal es no ponerle PIP, pero cuando lo pones 14 o 20 de PIP, el paciente está crítico y esto puede ocasionar falla cardíaca, porque acuérdate que esto, al hacer la presión, el test de corazón no lo deja latir. Entonces, una de las complicaciones más frecuentes del PIP, pues, es falla cardíaca. Vean cómo recluta, cómo se abren los alvéolos que no tienen cira, y ve cómo mejora completamente de blanco. Fíjate cómo disminuyeron los volúmenes. Es el mismo paciente sin PIP y con PIP. Bien. En ocasiones, las imágenes tomográficas de cira no son fáciles de interpretar, y las líneas A y B de Kerley, que se llaman cola de cometa, esas son presentes también en el edema agudo pulmonar cardiogénico y no cardiogénico. Y el patrón heterogéneo de distribución, es decir, no es un patrón homogéneo, solo puede ser más de un pulmón, más de un lóbulo, más de un segmento. Aquí tienes un ultrasonido donde se ve el broncograma aéreo, ¿sí? Las líneas de Fleischner, ¿sí? Y la hepatización pulmonar, es decir, completamente lleno de líquido. ¿Qué más le vas a hacer a tu paciente para el diagnóstico? Ya tienes el diagnóstico radiológico, tomográfico y la distensibilidad. Le siguen ver si tiene tromboembolia o no, entonces le vas a pedir dímero D. Si tiene más de 3000 de dímero D y la troponina mayor a 0.5, la posibilidad de tromboembolia es alta. Si el péptido natriurético cerebral está alto, indica falla cardíaca. Aquí lo tienes, el péptido natriurético es poco específico y poco sensible, pero sirve para cotejar el riesgo de complicaciones e internación prolongada. La troponina traduce isquemia, niveles elevados predicen hipotensión, internación prolongada, complicaciones y mortalidad. La prueba de ferritina. La prueba de ferritina, si es mayor a 1000 nanogramos por mililitro más la clínica, pues te hace diagnóstico de ¿qué? De infecciones. Si es mayor a 3000, más síndrome febril, descarta infecciones virales y bacterianas. ¿Sí? Si es mayor a 4000, pues se indica una enfermedad sistémica aguda, es decir, puede ser un SIRA o una reacción inflamatoria sistémica. Eso es lo importante. La ferritina es por 5 el valor normal. Entonces, te va a predecir si hay infección o si hay una reacción inflamatoria sistémica. En la gasometría, pues primero va a haber alcalosis porque el paciente está hiperventilando, después una acidosis respiratoria. Acuérdate que es hipoxemia refractaria, grandes cantidades de FiO2 y sigue la hipoxemia. Si tienes broncoscopio, le haces un lavado bronquial alveolar donde se encuentra un número elevado de polimorfonucleares. Acuérdate que los neutrófilos son los protagonistas. Si el PAFI está menor de 300, se le llama lesión pulmonar aguda. En esta es menos grave que la otra, que es el SIRA propiamente dicho, donde el PAFI es menor de 200. Es decir, que si el PAFI es entre 300 y 200, es menos grave, pero si el FiO2 el FiO2 sobre presión arterial de oxígeno sobre FiO2 va disminuyendo más hacia cero, es más grave el asunto. Radiológica y tomográficamente, por los datos de aumentos de densidad y aumentos de opacidades en algodón bilaterales. Y aquí es importante volver a retomar que la presión de la arteria pulmonar pues está disminuida porque precisamente no hay falla cardíaca como principio del proceso. Entonces, los criterios de SIRA, es decir, de daño pulmonar agudo y de SIRA propiamente dicho, es lo siguiente: el PAFI menor de 300, una radiografía con infiltrados bilaterales,
la presión en cuña menor de 18, que es de inicio agudo o subagudo, acuérdate que las primeras semanas, y pues ahí ya vas viendo hacia dónde va tu paciente. Es el paciente más crítico, más grave de un hospital. Aquí está el test de Murray, no me interesa discutirlo con ustedes. Nada más es para que vean ustedes que ya cotejando todo, cuánto tiempo tiene enfermo, las imágenes radiológicas, el origen del edema, si es cardiogénico o no cardiogénico, a través del eco y del cateterismo cardíaco. Y si el índice de Kirby es menor de 200, entre 200 y 300, menor de 100, de 100 o mayor entre 200 y 300. Es decir, moderado, es leve, moderado y severo. Aquí está la definición de Berlín de cómo lo vamos a hacer el proceso, pero prácticamente es el que habíamos dicho. Un leve es entre 200 y 300, moderado menor entre 100 y 200 y menor de 100 es gravísimo. Y aquí toman en cuenta las imágenes radiológicas, la definición de Berlín, el origen del edema, la oxigenación, y con eso hace los criterios de Berlín. Las fases ya las habíamos comentado, no vamos a entrar en detalle, nada más decir que la fase exudativa, la proliferativa temprana, la proliferativa tardía y la fibrosis, hay una serie de elementos, primero polimorfonucleares, después empieza a haber otros elementos formes en los que el neutrófilo queda en segundo lugar. Solo ahora son los metabolitos de las prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, que va a ocasionar un cuadro pues, más grave. Después viene la hipercapnia, la hipoxemia más severa, ¿sí? En las cuales es la fase proliferativa temprana y tardía, en la que se inicia precisamente un proceso de cicatrización. Y la fase 4, que es la fase de fibrosis, pues entonces este paciente ya empieza a tener una fibrosis pulmonar irreversible. Aquí está la E es la primera fase y hacia la A es la última. Vean cómo en la A es el paciente de más grado de afectación pulmonar. Y los histológicos van de la mano, la fase exudativa, la fase proliferativa y la fase fibrótica. Son las mismas fases, pero traducidas a lo que es el histopatológicamente hablando. Entonces, el tratamiento del SIRA. Aquí, doctores, se cumple de que la medicina debe de ser una medicina en equipo. Aquí es muy importante la participación del terapista, del neumólogo, del rehabilitador respiratorio y del inhaloterapista, para que le coloquen los monitores, se le haga todo el manejo sin ningún problema. Cuando el paciente tiene una hipoxemia refractaria, pues tienes que meterlo a ventilación mecánica, entonces hablamos de que hay que ponerle PIP. ¿Cuánto de PIP? Hasta que mejore hasta el reclutamiento, la oxigenación. Otros medicamentos, como lo vamos a ver un poco más adelante, pues son los esteroides intravenosos, el uso de óxido nítrico, manejo de los líquidos, es decir, que no de dejarlo casi negativo, y las posiciones de prono, que se pusieron en boga en el SIRA por COVID. Entonces el paciente es un paciente crítico, es el paciente más grave del hospital, entonces debe de ser manejado en equipo en el cual pues cada quien tiene su compromiso. ¿Cómo vamos a dividir el tratamiento? En tratamiento farmacológico específico, en el soporte ventilatorio, es decir, ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Limitar las complicaciones, es decir, evitar que vaya a haber un proceso neurológico, evitar que el paciente sangre, evitar que el paciente caiga en estados de lo que se llama falla orgánica múltiple. Acuérdate que la falla orgánica múltiple es cuando fallan más de 2 órganos al mismo tiempo, más de 2 sistemas. Otro de tu objetivo es disminuir la mortalidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes que logran salir de SIRA. Esto es importante. Entonces, el tratamiento del soporte para el paciente con SIRA debe de ser con ventiladores de volumen o ventiladores mixtos como el Oso 1000 o el Adulestar o los otros nuevos que el Bennett 7200, otros nuevos que hay por todos lados del mundo. Es importante entonces que el ventilador sea el adecuado para el paciente, que tenga ese soporte de vida
pues, con este paciente y que no le cause barotrauma ni volutrauma. ¿Qué vas a hacer en una unidad de terapia intensiva cuando llega tu paciente? Lo primero es instalar un catéter central, ya sea corto o periférico. Vas a intubar a tu paciente, vas a ponerle sonda uretral. ¿Qué más le vas a hacer? Aplicación de soluciones y medicamentos intravenosos, aspiración de secreciones, instalación de catéter de diálisis cuando el paciente lo merita, cuidado y limpieza del sitio de inserción del cateterismo cardíaco, fijación de la cánula orotraqueal, manejo de cuidado y diálisis si se dializa el paciente, y instalación y cuidados del catéter central. Si tú ves, es un tratamiento en equipo. No puede un solo médico hacer todo el movimiento. El monitoreo hemodinámico de los pacientes ha sido comparado con el catéter de vena cava y el catéter de flotación en la arteria pulmonar. Con un catéter de vena cava, es decir, un catéter central, a veces es más que suficiente para estar llevando a tu paciente a que no caiga en exceso de líquidos o a deshidratación. No hubo diferencia en la mortalidad, disfunciones orgánicas de libres de ventilador, así como el uso de vasopresores, y los pacientes con el catéter de flotación tuvieron más complicaciones inherentes a la colocación. No se debe utilizar de manera rutinaria el catéter de flotación de la arteria pulmonar en pacientes con SIDA, solo cuando sea necesario su monitoreo. En ventilación mecánica, la meta es pues mantener al paciente en buenas condiciones con una adecuada oxigenación. Esta ventilación mecánica, acuérdate que una de las indicaciones es la regla de los 50, presión arterial de oxígeno menor de 50 y presión arterial de CO2 mayor de 50 con un pH ácido. Entonces, uno de los objetivos es minimizar ahora sí que el trauma pulmonar iatrogénico, proveyendo niveles aceptables de oxigenación, es decir, evitar la hipoxemia refractaria y eliminación del dióxido de carbono. La ventilación mecánica puede ser invasiva o no invasiva. La ventilación mecánica no invasiva la tienen mucho en boga, pero la verdad es que hemos abusado de ella. Entonces tenemos a la ventilación mecánica invasiva. Es la colocación de un catéter orotraqueal hasta el tercio inferior de la tráquea y poderlo estar ventilando. Los pacientes en ventilación mecánica pues necesitan un monitoreo continuo, es decir, tiene que ser una área de cuidados intensivos donde tenga pues sus bombas de infusión, lo de diálisis, o se ocupara la cama, fíjense cómo está completamente bien especificada para estos bienes, aquí lo tienes, para este tipo de patologías, y el mejor ventilador que tenga el hospital, como que tienen aquí, es Osomil. La mayor parte de los estudios para proteger el pulmón se han realizado con volumen, es lo que te decía, casi de presión no se utiliza. Sin embargo, siempre que se cumplan los niveles de volumen corriente y las presiones plató, se puede utilizar el que sea, ya sea ciclado por presión o por volumen. ¿Cuánto le vas a poner de volumen corriente y cuánto de reclutamiento? Se refiere al volumen corriente a qué frecuencia respiratoria. Y el reclutamiento se refiere al uso del PIP, presión positiva al final de la expiración. De acuerdo a los criterios de Berlín, se evalúa empíricamente para probar la validez predictiva de la mortalidad y los días de ventilación mecánica. Los pacientes con una mortalidad leve, de mortalidad baja, se debe precisamente cuando el paciente tiene un 27% de mortalidad predictiva de acuerdo a los criterios de Berlín, y el severo más de 45%. Si ustedes ven en el leve, casi son los primeros 5 días de terapia intensiva, en el moderado hasta el 7º día y en el severo hasta el 9º día. Bien, la ventilación mecánica se debe manejar con volúmenes bajos e hipercapnia permisible, es decir, no dejar un poco de CO2 alto, no pasa nada. El uso del PIP, la ventilación independiente, le llaman independiente o diferencial, es decir, le ponen 2 ventiladores, doctor.
uno al pulmón derecho y el otro al pulmón izquierdo. O sea, le hacen ahí una bifurcación a la tráquea para hacer ese tipo de maniobras. Y la otra es la ventilación de alta frecuencia que se utiliza en los niños y la insuflación traqueal por gas. Aquí están los parámetros de un ventilador, ¿sí? El volumen 6 mililitros por kilo, el volumen, acuérdate que debe de ser más o menos a lo que es el volumen corriente por el volumen minuto. La presión meseta, ¿cuánto lo vas a poner de presión? Con un volumen vital de 5 a 6 mililitros, la relación inspiración-expiración. ¿Te acuerdas que es 1 a 1? Aquí puede ser 1 a 3, o sea, una ventilación prolongada y 3 expiraciones. O sea, cada 3 expiraciones, una inspiración. O sea, así es como va. El FiO2, acuérdate que es una hipoxemia refractaria, entonces son FiO2 que están muy altos. Son pacientes que tienen un FiO2 del 95% y el PIB mayor de 5, así como tú ves, el PIB de 3, el PIB de 8, el PIB de 10. Son pacientes críticos donde el problema cardíaco pues se ve a consecuencia del PIB, y entonces el paciente pues sufre el corazón. Y la frecuencia respiratoria es de entre 6 y 36, dependiendo del pH y de, pues así como está pues ahora sí, cada uno de los parámetros gasométricos para ir viendo cuánto le vas a ir calando ahí. Mantener un pH no tan ácido ni tan alcalino, solo más o menos hay que irlo manteniendo con la frecuencia cardíaca. Acuérdate, digo respiratoria, si tú le aumentas la frecuencia respiratoria, barres más CO2, entonces al paciente lo llevas a alcalosis respiratoria. Por eso no se debe de tener frecuencias altas respiratorias. Aquí tienes el grado de recomendación de cada uno de ellos. El PIB es un grado C. El ventilador con volúmenes bajos es una A. La ventilación espontánea C. La ventilación independiente, o sea, derecha-izquierda, también no le dan una recomendación muy, muy importante, más que solamente en buenas manos. Y la posición prona es así, es BC. Es decir, que todo paciente que tiene SIRA debe ser, pues, pronado. ¿Qué es pronación? Pues que lo cambias de boca abajo, de lado, etcétera. Aquí tienes estos ventiladores, ¿sí? En donde precisamente, pues son prácticamente son unos cerebros, unas computadoras muy, muy sofisticadas, que unas hasta se autoprograman. Miren, este ventilador que ven aquí, doctores, de aquí abajo, ¿sí? Este ventilador lo llevaron al instituto a que lo conociéramos. ¿Sabes qué precio tiene? Cuesta 50 millones de pesos, esta cosita, ahí donde la ves. Esta, sí, así tal como está nada más, cuesta 50 millones de pesos. Estos otros pues no son tampoco regalados, pero no pasan de 2 o 3 millones de pesos. Pero es una computadora que no más falta que hable. O sea, pues que ya te ponga a platicar contigo, es una súper chingonería este aparato. No hubo para comprarlo y ya lo retiraron. Nada más lo conocimos. ¿Qué recomendaciones nos dicen al respecto de ventilación mecánica? Lo primero es, esto es para los residentes. Lo único que quiero que te quede claro es que el PIB va a depender del FiO2. ¿Qué FiO2 tiene? Acuérdate, la hipoxemia refractaria, FiO2 del 100% y el paciente sigue hipoxémico. Es cuando inicias PIB. La frecuencia respiratoria no debe de ir arriba de 35 por minuto porque va a producirte alcalosis en ese paciente. Y las metas del monitoreo, el pH arterial de 7.35 a 7.45, la saturación de oxígeno, mantenerla más o menos entre 88 y 95, ¿sí? Y ya en la gasometría, la presión arterial de oxígeno entre 55 y 80, y la presión meseta, es decir, el plató menor de 30 centímetros de agua. Acuérdate que si le das más presión o más PIB, el corazón no late. Sí, aquí es donde te dicen que la mortalidad, con volumen corriente bajo, disminuye mucho y la mortalidad incrementa el número de días sin ventilación. O sea, son modalidades que ahorita no les agarran ustedes cariño. Aquí está el volumen corriente de 10 a 15 mililitros por kilo. Otra palabra que me gustaría volver a retomar, ¿qué es el reclutamiento?
Yo te comentaba la clase pasada que ahorita reclutar en el ejército se refiere a los civiles, ponerlos, ahora sí que ponerlos en campaña, ese reclutamiento. El reclutamiento en medicina en el pulmón se refiere a que tú le das PIP a un paciente, es decir, le das presión positiva, mantienes abierto y los alvéolos haz de cuenta que se reacomodan. Entonces empieza a oxigenar mejor. Ese es lo que se llama presión positiva al final de la expiración. Niveles bajos de PIP aumentan la mortalidad, niveles altos, esta es una evidencia ambigua, porque quiere decir que el paciente está más grave. Al aumentar el PIP hasta nivel aceptable de presión meseta mientras se mantiene un volumen corriente adecuado. O sea que un ventilador, doctores, es como estar jugando. Le aumentas el PIP, le disminuye la frecuencia respiratoria, le aumenta la frecuencia respiratoria, le aumenta la distensibilidad del plató, lo arreglas, etcétera. O sea, cada uno es una indicación para paciente en particular, no es receta de cocina. Pero ya un PIP arriba de 18 es un PIP bastante alto. O sea, es un PIP que ya nos está diciendo que verdaderamente sí está sufriendo el paciente, está muy, muy crítico. Nuevamente aquí el autor nos pone las maniobras de reclutamiento. Fíjate en mira cómo se ve completamente negro, o sea, blanco, perdón, y ve cómo con el reclutamiento, haz de cuenta que se curó. En este otro caso igual, ve cómo están las alas de mariposa y ve cómo mejora con el reclutamiento y solo tiene un derrame pleural igual que en este otro y un proceso neumónico lateral basal derecho. El bloqueo, no sé si hayan oído ustedes o si no lo van a oír frecuentemente cuando digan paciente en pseudoanalgesia. ¿Qué se refiere pseudoanalgesia? En que los van a dormir ya sea con pancuronio, con otro tipo de ¿cómo se llama? De medicamentos sedantes, por eso se llama sedación y algesia, es decir, algo para el dolor, sedalgesia. ¿Qué más le vas a colocar aparte de eso? Pues un relajante muscular, como el pancuronio o sus derivados. Entonces le das pancuronio, le das propofol para dormirlo al paciente, o le das otro tipo de sedantes para que el paciente pues inhibir el centro respiratorio. Lo que ahorita te comentaba, el bloqueo neuromuscular, es decir, un relajante muscular, el que más utilizamos es el pancuronio o su nieto, que es el cisatracurio, que son prácticamente lo mismo, son relajantes musculares. La recomendación para relajantes o bloqueos del neuromusculares es considerar el bloqueo neuromuscular para pacientes con síndrome de respiratorio del adulto severo, en quien la sincronía paciente-ventilador se piense que contribuye al difícil intercambio de gases. Es decir, aquí el paciente está luchando. Por eso ahora que veamos trauma, al paciente se le dice que no luche, que no trate ¿cómo se llama?, de moverse. El paciente te va a entender porque quiere decir que el paciente pues está en un grado grave y es una defensa de esa manera. Bien. Entonces, aquí, doctores, ¿qué me importa a mí como médico general y no como terapista? Bueno, que primero hagas el diagnóstico de SIRA, que sí pienses en SIRA. Si tu paciente tiene SIRA, es pedir una ambulancia y mandarlo a la terapia intensiva de otro lugar donde sí tengan unidad de cuidados intensivos respiratorios o una UCI, una unidad de cuidados intensivos, cualquiera de los dos. Tratar en el lugar en tu lugar donde tienes tu consultorio o en urgencias, identificar y abordar temprano el factor desencadenante. Tiene un choque séptico, pues tienes que darle para la inflamación y para el antibiótico. Ver la posibilidad de ingreso temprano a terapia intensiva. Es decir, no se trata de que el paciente que entra a terapia debe de estar intubado. No es un binomio. Los pacientes pueden estar no intubados y ser un paciente crítico y estar en terapia intensiva. El monitoreo continuo, es decir, vas a tomarle oxigenación continua, la capnografía, o sea, la medición del CO2, estar viendo cada ratito una gasometría, estar viendo los monitores, cómo está la TA, cómo está el catéter central, es decir, el PVC, cómo está la orina, etcétera. Y el control hídrico estrecho, es decir, de acuerdo a estudios de laboratorio, ir viendo los cambios propios de cada paciente. O sea, no puedes dar una receta de cocina. Y el control de la patología de a bordo.
Si tiene choque séptico y no le quita la sepsis, pues de nada sirve que le des tratamiento para el SIDA. Cuando tú utilizas ventilación mecánica, estos son las alteraciones que te causa el pulmón. Cuando tú le metes presión a este pulmón de la vía aérea, o sea, aquí le metes un chorro de aire, como es el PIP, y lo mantienes abierto, puede producirse que los alvéolos y el asino pulmonar se rompan, y eso se llama barotrauma. Cuando es por ventilador de volumen, se llama volutrauma, pero es exactamente el mismo mecanismo. La telectrauma se produce cuando hay atelectasias, es decir, líneas de Fleischmann ocasionadas por la ventilación mecánica. El biotrauma y el Billy. Estos dos son un poquito más en pacientes más críticos, en los cuales tienen un PIB mayor de 30 y hay una distorsión completa en el asino y en el intersticio pulmonar. Beneficios de la pronación del paciente. Si entienden qué es el prono es de que en vez de dejarlo en decúbito dorsal, lo vas a voltear del lado derecho, del lado izquierdo y luego boca abajo. Eso es la pronación. Lo puedes hacer por turno, cada 2 horas, etcétera, y se dice que con eso mejora la ventilación del paciente y le evitas que esté estreñido porque lo estás haciendo mover los intestinos. Entonces, los beneficios del prono es que mejora la presión arterial de oxígeno debido al aireamiento y reclutamiento de alvéolos en áreas del pulmón previamente restringidas del intercambio gaseoso y la depuración del CO2. Entonces, la pronación, aquí lo ponen como que debe de ser temprana y prolongada, es decir, entrando a terapia intensiva, empezar a hacer la pronación y les va mejor pronóstico. Es cuando menos para que conozcan, doctores, la membrana extracorpórea, es el corazón. Esto lo utilizan mucho en cirugía de corazón abierto, cuando se me ocurre, van a hacer un trasplante de corazón. Para quitar el corazón, pues tienes que quitarle las venas cavas, la arteria aorta, y entonces, las llegadas al corazón y la salida, las arterias pulmonares, las venas pulmonares, y entonces, pues, la sangre la extraes por un catéter largo, grande, un catéter largo, casi siempre es de una arteria, y la regresas por una vena, así como está aquí. Entonces la metes a este aparato cilíndrico, que es el que ahora sí lava la sangre, del exceso de CO2 y la oxigena la sangre. Es parecido al de diálisis peritoneal, pero aquí es, de la hemodiálisis, pero esta es la membrana de oxigenación extracorpórea, porque es un pulmón externo que precisamente pues, le da al paciente la perspectiva de vida. Entonces, échenle un ojo por ahí a la membrana de oxigenación extracorpórea para que la conozcan a fondo. Aquí tienes el sistema. Ve cómo meten un catéter a nivel de la arteria, otra de la vena, y entonces, por un lado sale la sangre y por otro entra, después de un filtro, una membrana oxigenadora, un pulmón, entonces libera el CO2 y entra el oxígeno. O sea, hace la función del pulmón. Su eficacia, pues es importante. O sea, ha logrado sobrevidas muy importantes de pacientes que ya estaban desahuciados. ¿Sí? Sus indicaciones es cuando hay una hipoxemia severa, refractaria a todo, cuando hay una hipercapnia muy comprometedora, o sea, no se baja tampoco con nada, ni con PIB, ni con frecuencias respiratorias altas, y las contraindicaciones relativas, pues es que el paciente tenga una alta presión en la ventilación, un FiO2 que ha estado aumentando, es decir, se está incrementando y no necesita reclutamiento, y se limita también cuando tiene una falla cardíaca o tiene un problema de tromboembolia pulmonar. Ese no lo vamos a ver. La ventilación mecánica no invasiva. Esta es la otra, ese es el famoso BiPAP o CPAP. Es decir, uno es con inspiración, expiración, ese es el BiPAP, o sea, bilevel, una inspiración, una expiración, una inspiración, una expiración. Y la otra es en lo que es el CPAP, presión positiva continua de la vía aérea. O sea, nada más es un chorro de aire continuo. El otro es una pausa. Ese es la ventilación mecánica no invasiva bilevel.
Este, Aquí vean ustedes que un paciente que está en soporte ventilatorio, doctores, entre más días pasen, pues más mortalidad tiene, ¿sí? Aquí este es para ver la traqueostomía. Después del 7º día, doctores, se debe de hacer una traqueostomía en el paciente que ya tiene ventilación mecánica por intubación orotraqueal, porque estos pacientes van a desarrollar lo que se llama estenosis traqueal posintubación. Y eso ya lo vimos en clase. Entonces, se le hace una traqueostomía. El tratamiento nutricional. Los pacientes con SIRA son pacientes hipercatabólicos y se beneficia el soporte nutricional. Si el sistema gastrointestinal se encuentra viable, se debe de utilizar, es decir, poner una sonda nasogástrica y darle por ahí. No se debe sobrealimentar a los pacientes porque el aumento de la tasa de metabolismo con producción de CO2. Se le deben dar dietas hipocalóricas, hiperproteicas. Por eso se le da el que se llama pulmocare. Siempre que se dé nutrición enteral, a los pacientes debe de tenerse la cabeza en 300 gramos para evitar el reflujo. Las fórmulas especiales para proteger al pulmón no se ha demostrado tener ventajas sobre la dieta polimérica estándar. Otras terapéuticas se refiere al manejo de fluidos, al manejo de antibióticos, al si le das esteroides o no le das. El manejo de fluidos, estos pacientes, igual que todos los pacientes respiratorios, tratamos de dejarles neutros o negativos. Hay muchos médicos que los dejan 3 o 4 litros positivos, nosotros no. Nosotros por el problema respiratorio, acuérdate que cualquier problema respiratorio se lleva al corazón y cualquier problema del corazón se lleva al pulmón. Y la terapia con coloides, es decir, darle coloides a los pacientes, no hay evidencia de que mejore la sobrevida de pacientes. ¿Qué drogas le vas a dar al paciente? Aquí hay algunos como las antagonistas de endotoxinas, sus anticuerpos antimonoclonales, que no, la verdad, nosotros en el instituto no tenemos experiencia, no se utilizan de primera intención. En otras terapias intensivas son de primera intención. Los antiinflamatorios, igual los esteroides, dicen que el esteroide no sirve. Nosotros sí les damos pulsos de esteroides con metilprednisolona y los pacientes mejoran este proceso inflamatorio neutrofílico. Los inhibidores de la ciclooxigenasa también igual no hay evidencia. Los inhibidores de prostaglandinas, interleucinas, todos son estudios, protocolos que en algunos pacientes les hace efecto, en otros no. Entonces, de aquí lo que sí hay evidencia es que los esteroides sí los debes de usar. Si es dexametasona, 8 miligramos 3 veces al día. Si es metilprednisolona, 125 miligramos cada 8 horas. Por todo el tiempo que el paciente esté internado en la terapia, y le vas a ir disminuyendo la dosis cada 3 días. Eso es importante. Ya cuando lo das de alta, pues sigues con esteroides vía oral. Pero aquí, como yo les digo, la dexametasona, que es lo que ponen también ellos aquí, y la metilprednisolona son las que más utilizamos. El uso de esteroides ha sido motivo de controversia en pacientes con SIRA. En un metaanálisis se reporta mejoría y en 3 de la mejoría no llega a ser estadísticamente significativa. Existen 2 formas de aplicar los esteroides. Una de manera temprano en los primeros 72 horas, lo que te decía metilprednisolona, o tardía después de entre 7 y 28 días, que se supone que es donde empieza la segunda fase, que es la linfoproliferativa, o sea, ya no es la proinflamatoria, sino ya es la fase más avanzada, ¿sí? Ya no exudativa, solo proliferativa, perdón, y entonces el esteroide se supone que actúa mejor. Otros medicamentos, como les decía, la simvastatina, otros medicamentos que en algunos hospitales dicen que mejora su condición y demás, como los ya vistos, nosotros la verdad es que no los utilizamos. Los estimulantes de colonias de granulocitos, el neutrofil, hay terapias que dicen que son maravillosos estos productos. Esta terapéutica tampoco se utiliza en forma rutinaria para pacientes con SIRA, por lo que en los estudios, a pesar de que se ha demostrado menos mortalidad, menos disfunción orgánica, pero ninguno fue estadísticamente significativo. El óxido nítrico igual. Se dice que el óxido nítrico produce vasodilatación pulmonar selectiva.
tiene propiedades antiinflamatorias, mejora el PAFI entre el 5 y el 13%, ya saben que es el PAFI, no reduce mortalidad, aumenta el riesgo de falla renal y por lo tanto no es recomendable. En fin, todos los medicamentos proinflamatorios, esteroides, todo lo que conlleve a mejorar este rico caldo, pues con eso está muy bien. A alguien se le antojaría meter aquí un catéter y aspirarlo, pero ¿cuánto mide un alveolo? Ojalá estuviera de este tamaño, pues lo drenabas y con eso hubiera tenido. Otros tratamientos como vitamina E y C, en acetilcisteína, procisteína, vasodilatadores, como ya dijimos, el óxido nítrico, prostaciclinas, prostaglandinas, no están bien definidas si sirven o no. Los antioxidantes, el uso de ácido, o sea, el omega 3, el uso de ácido ascórbico perse, son medicamentos que se pueden usar, pero que para el SIRA pues no son directos. Las antiproteasas, antiproteasa alfa, inhibidores de leucoproteasa, dicen que sirve sobre todo para evitar la pérdida del surfactante o sustituirlo. Y existe surfactante pulmonar, como este que ven aquí, ese se aplica por nebulización o intravenoso y entonces produce surfactante en los neumocitos tipo 2. Y eso pues mejora el cuadro. Entonces el surfactante no mejora la mortalidad, pero sí mejora la hipoxemia del paciente, es decir, le mejora su estado de oxigenación. Otros tratamientos como la pentoxifilina, el ketoconazol, los beta-agonistas, los antibióticos, los vasopresores, etcétera, ¿qué tiene tu paciente? Choque séptico, choque cardiogénico, choque neurogénico, está deshidratado, fue un sangrado muy importante. ¿Qué tiene tu paciente? De eso va a depender qué tratamiento le vas a dar. Los broncodilatadores, nosotros sí los utilizamos vía inhalatoria. Los ventiladores actuales tienen un aparato para nebulizar a los pacientes directamente y no desconectarlos del tubo. Cuando un paciente tiene PIP, no lo puedes desconectar ni un minuto. Entonces, los beta-2 adrenérgicos son los que más recomendables se consideran que los beta-2 agonistas pueden tener efecto cardíaco dañino, ya que producen taquicardia y arritmias, pero es bien tolerado por el mexicano. Terapeutas no efectivas o riesgosas del SIRA. Hace rato les decía la prostaglandina E1, que es intravenosa, los inhibidores de la elastasa de neutrófilos, el ibuprofeno, el ketoconazol. Acuérdate que ahora el ibuprofeno lo pusieron en boga con el tratamiento del COVID. Entonces, de las recomendaciones o sea, si es recomendable o no, las siguientes, fíjense en la recomendación. El óxido nítrico dicen que se debe utilizar, pero es difícil de conseguir. Los esteroides en fase temprana no recomendables, pero en fase tardía o en fase intermedia, pues dicen que lo puedes utilizar, al igual que los AINES. Entonces, ¿qué resultados tenemos con los diferentes tratamientos, doctores? Pues que el SIRA sigue siendo alto riesgo de morbimortalidad, y más cuando se aplica ¿cómo se llama? Transfusiones sanguíneas. Como dice aquí, hay que cerrar el grifo. Es decir, al paciente mejor llévatelo con cristaloides y con coloides y no con aplicación de bolsas de sangre, o sea, de paquetes globulares. El diagnóstico diferencial, ya por último, del SIRA, pues es con el edema agudo pulmonar cardiogénico, en el cual pues se va a hacer por cualquier problema cardiológico, choque cardiogénico, infarto agudo del miocardio, edema pulmonar, el tromboembolismo pulmonar, y algunas patologías cardíacas. Sin en cambio, el no cardiogénico, todos los choques, como ya dijimos, el choque séptico, el grave, posoperado de cirugía vascular, eclampsia, choque hipovolémico. Entonces, la mortalidad depende de la causa y del momento en que haces el diagnóstico. Nuevamente, diagnóstico diferencial, falla cardíaca izquierda y edema agudo pulmonar neurogénico. Evolución. Existe mortalidad elevada, entre más días va pasando en terapia intensiva, más aumenta la mortalidad. Algunas complicaciones, ya lo dijimos, es el neumotórax, el barotrauma, el borutrauma, el ateletrauma, entre otros.
Los pacientes que sobreviven presentan secuelas que afectan la calidad de vida relacionada a la salud, ya que quedan con oxígeno suplementario, quedan con insuficiencia respiratoria crónica o con infecciones colonizadas ya de pseudomonas, estafilococo, etcétera. Esto ya lo vimos en la foto anterior. Y en conclusión, el SIDA es una condición asociada a altas tasas de morbo y mortalidad, por lo cual es imperativo garantizar su diagnóstico y manejo temprano. La terapia con mayor impacto en la evolución clínica y que muestra mejor costo-efectividad es el manejo apropiado de la ventilación mecánica. Existen terapias con menor evidencia que deben ser considerados segunda línea del manejo de pacientes con SIDA, es decir, esteroides, la ventilación mecánica invasiva no invasiva y uso de surfactante. Este es, doctores, el tema que les teníamos preparado y espero que haya sido de utilidad. Los invito a que se pongan a estudiar. El próximo tema que vamos a ver, algunos grupos me han pedido que revisemos nuevamente tromboembolia, como tema, y por allí otros me han pedido que si no vemos neumonías nuevamente. Entonces, nos vamos a poner de acuerdo. La semana que entra, doctores, vamos a empezar los temas de primeros auxilios, es decir, van a ser el tema de el ABCDE del paro cardiorrespiratorio, el triage prehospitalario y hospitalario, y después vemos el trauma de tórax. Bien, doctores, pues buen fin de semana, nos vemos entonces. Yo hoy desgraciadamente salgo fuera, me voy para México, y entonces nos vemos el día lunes. Pues buenas noches, que les vaya muy bien y a echarle ganas, doctores, a seguir trabajando. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctores, buenas noches.